chicos, chicas, ¿cómo están? Bueno, continuando con el módulo de entradas, vamos a ver el tema de entradas en el extremo versus el decisional. Ya vimos los modelos de entrada que vamos a utilizar, ya vimos las entradas por confirmación o por doble confirmación. Como les dije en el video anterior, ahora veremos cuándo vamos a entrar en el extremo o cuándo vamos a entrar en el decisional. Entonces, vamos ahí. Luego de haber establecido si utilizar una entrada por confirmación o por doble confirmación, el próximo paso es determinar qué nivel voy a tomar para ingresar al mercado. Tenemos dos niveles diferentes para ingresar, el extremo y el decisional. Al decidir si entrar en el extremo o en el decisional, el mayor factor a considerar es dónde la liquidez ha sido construida y absorbida en relación a ambos niveles. Centrarse en la interacción de la liquidez proporcionará un contexto adicional que podremos utilizar para seleccionar nuestra área de entrada. No hay conclusión definitiva sobre si usar o no uno por sobre el otro, pero estos criterios nos brindan fuertes confluencias y pautas para abordar una entrada en el nivel del extremo o del decisional de manera más eficiente. ¿Qué quiere decir? Al final del día todo es probabilidad y estadística. Nosotros tenemos que factorear la liquidez, entender dónde está la liquidez. Como les dije en el capítulo de liquidez, si nosotros no vemos la liquidez, somos la liquidez. Entonces, una vez que vimos esa liquidez, ahí entenderíamos si vamos a entrar en el decisional o en el extremo. Y como les digo, al final del día todo es probabilidad y estadística. Y lo que hace esto es que sea más probable la entrada en uno que en el otro. No significa que vaya a darse 100%. ¿Sí? La idea es qué es lo que nos resulta más eficiente y qué es lo que nos resulta más probable que suceda. Entonces, vamos a las entradas en el extremo. El extremo puede utilizarse para ingresar al mercado en dos formas diferentes. Si ni el extremo como el decisional absorbieron liquidez, o si el extremo absorbió liquidez, pero no existe decisional en la pierna estructural. Si no se ha absorbido liquidez, la mejor área para buscar una entrada será el extremo, porque las áreas decisionales serán usadas como liquidez. El nivel del extremo siempre será el mejor lugar para ingresar, ya que es el mejor precio posible en la pierna estructural. Sin embargo, el precio no siempre regresa. Entonces, acá vamos a ver el tema de entradas por reversión o entradas por continuación. ¿Qué quiere decir por reversión? Estamos hablando cuando el precio mitiga nuestro POI de la temporalidad superior, y por continuación cuando el precio, luego de mitigar nuestro POI de la temporalidad mayor, continúa y nosotros queremos ingresar al mercado en esa continuación. Entonces, entradas por reversión. Vamos a empezar con las compras, luego por las ventas. Las compras. El extremo absorbe liquidez y no hay decisional presente en la pierna. Entonces, vamos a ver una toma de liquidez, el precio rompe, hace fallar lapos y no hay decisional presente en la pierna. Entonces, al no haber decisional en la pierna, entramos directamente en el extremo, que es un liquidity point. Por el otro lado, el precio mitiga, la zona del flip no absorbe liquidez, por lo tanto, es utilizada como liquidez para el extremo. Entonces vemos que el precio hace un flip con lapos, pero no absorbe liquidez, por lo tanto, esa liquidez del decisional es utilizada, o ese decisional es utilizado como liquidez para nuestro extremo. En el caso de las ventas, vamos a ver lo mismo. Vamos a ver que el extremo absorbe liquidez y no hay decisional presente en la pierna, entonces entramos en el extremo. Vemos que absorbe liquidez, saca lapos, no hay decisional presente en la pierna, entonces entramos en el extremo, que es un liquidity point. Mientras que
Por el otro, la zona del flip no absorbe liquidez, por lo tanto es utilizada como liquidez en el extremo. El precio nos hace un flip, ese flip no absorbe liquidez, por lo tanto se transforma en liquidez para nuestro extremo en el cual buscaríamos ingresar. Por otro lado, las entradas por continuación, el precio ya mitigó nuestra zona de higher time frame, viene continuando y vamos a ver ejemplo de compras y ventas. El extremo, ejemplo 1, el extremo toma liquidez y no hay decisional presente en la pierna estructural. Entonces vemos que continúa, viene, hace un flip que absorbe liquidez, continúa. Entonces vemos que no hay decisional, entramos directamente en el extremo. Similar a este modelo, pero por continuación. Punto 2. El precio realiza un flip, ese flip me queda una nueva pierna, ese flip no absorbió nada, por lo tanto se vuelve liquidez para nuestro extremo. Vamos a entrar en el extremo. Punto 3, el flip no absorbe liquidez, vamos a decir que el flip no absorbe liquidez, por lo tanto se transforma, se convierte en liquidez para el extremo, que además tiene una cadena. Entonces vamos a ver que el precio empieza a generar una cadena, o sea que esta zona aguanta dándome un floor. Entraríamos en este extremo que tiene liquidez del flip. Ahora, en el ejemplo bajista, vamos a borrar esto para que quede limpio. Ups. En el ejemplo bajista vamos a ver lo mismo. Por continuación, el extremo toma liquidez, no hay decisional en la pierna, entonces entramos directamente en el extremo, que es un liquidity point, como continuación. Punto 2, el precio viene, realiza un flip, ese flip, esta es mi nueva pierna, ese flip no absorbe nada, por lo tanto se convierte en liquidez para mi extremo. Voy a ingresar en el extremo. Punto 3, el flip no absorbe liquidez, por lo tanto se convierte en liquidez para mi extremo, que además tiene una cadena. Venimos con el floor, entonces viene aguantando. Esto es con respecto a entradas en el extremo. Ahora vamos a ver las entradas en el decisional o cuándo utilizar el decisional. El decisional puede utilizarse para ingresar al mercado de dos formas diferentes. Si el extremo absorbe liquidez o si el decisional en sí mismo absorbe liquidez. En estas situaciones, el decisional se puede utilizar para tomar la entrada porque la liquidez ya ha sido tomada y debería servir para alimentar el movimiento. Hay que tener en cuenta que incluso si se cumplen todos los criterios, el mercado aún puede volver al mismo extremo e ignorar el decisional. Este aún puede utilizarlo como liquidez adicional para impulsar el movimiento, ya que es posible que no haya habido la liquidez suficiente para satisfacerlo. Entonces, entradas por reversión, lo mismo, ¿no? El precio mitiga nuestra zona del time frame mayor. El flip, ven que tiene una reacción, ¿sí? No absorbe nada, es absorbido y falla. Luego de la absorción falla, entonces entramos en la liquidez o en el liquidity point que absorbe el flip. Por otro lado, vemos que mitiga el higher time frame. La zona del flip nos da una reacción inicial. Esa reacción inicial es absorbida tomando liquidez, creando la toma de liquidez y luego la zona del flip falla. Entonces, en estos casos entramos en el decisional porque tenemos la liquidez necesaria ya construida una vez que el precio absorbe la reacción inicial a ese flip. Entonces, por otro lado, en el ejemplo bajista, vamos a ver. La zona del flip crea liquidez que es absorbida, falla. Una vez que vemos esa falla, entramos en la zona que absorbió el flip. Por otro lado, la zona del flip da una reacción inicial. Esa reacción inicial
es absorbida y falla, entro en el flip que absorbió liquidez. Bien, entonces, entradas por reversión en el decisional vamos a tener, por un lado, cuando el precio hace un flip, ese flip no absorbe nada, el precio vuelve a absorberlo, hace fallar la zona, luego de la absorción, entramos en el liquidity point que absorbió el flip. Sea oferta o demanda, ¿no? O sea que busquemos compras o ventas. En el liquidity point que absorbió el flip. Por otro lado, vamos a ver que el precio da una reacción inicial. Esa reacción inicial es absorbida, creando la toma de liquidez. Y luego hace fallar el LAPOX. Una vez que vemos esa falla y esa toma de liquidez, entramos en el flip que absorbió la liquidez. Ahora, por último, vamos a entrar o hablar de las entradas por continuación en el decisional. Vamos a ver que el extremo absorbe liquidez estructural. Vemos que la estructura venía así. El extremo absorbe liquidez estructural y nos hace un flip. Vamos a entrar desde el flip porque la toma de liquidez ya la tuvimos aquí abajo. Por otro lado, el extremo absorbe la liquidez estructural, nos hace un flip y además una cadena. Entonces entramos desde el flip que además generó una cadena. Mientras que en el ejemplo bajista vemos que el precio toma la liquidez estructural, nos hace un flip, entramos en el decisional porque el extremo ya tomó la liquidez estructural, entonces podemos entrar desde el decisional. Mientras que el otro ejemplo es que el extremo toma la liquidez estructural, nos realiza un flip, ese flip además mitiga el extremo creando una cadena y entonces entramos desde el decisional o desde el flip que está encadenado y que tuvo toma de liquidez del extremo. Bien, entonces esa es la clave, siempre va a ser ver dónde está la liquidez. Básicamente, si el decisional no absorbió ningún tipo de liquidez o el extremo mismo no absorbió ningún tipo de liquidez, vamos a entrar siempre desde el extremo. Si el decisional no absorbe liquidez, vamos a ingresar siempre desde el extremo. Y si no, si el decisional toma liquidez, vamos a poder ingresar desde el decisional. O si el extremo toma liquidez y nos hace un flip, podemos entrar desde el decisional. Bien, como siempre les digo, cualquier duda, cualquier consulta, me la preguntan en el Discord, en la parte de entradas. Y con respecto a esto no nos queda más nada que agregar en el tema de decisional o extremo. Sí, para finalizar, que presten mucha atención a dónde está la liquidez. Una vez que vemos la liquidez, ya podemos entender a dónde vamos a entrar, sea en el decisional o en el extremo. Espero que se vaya entendiendo. Vuelvo a repetir, cualquier duda me la preguntan en el Discord y nos vemos en el próximo capítulo.